Buenas tardes. Retomamos el programa abierto la segunda semana, que ya la estamos cerrando con Jordi Bayó. Acabamos de ver El árbol de la vida, una videocreación del año 2021 del director, productor y montajista colombiano Simón Hernández Estrada, con una amplia trayectoria en el campo del documental, habiendo trabajado para medios como BBC, Arte, CNN, Televisión Española, TVC, Red Bull Media House, Caracol TV y Señal Colombia. Se trata de un homenaje al pintor Abel Rodríguez, un anciano de la comunidad indígena Nonuya, del medio del río Cauinarí en Colombia. A través de dibujos y narraciones, Abel transmite a las generaciones venideras el conocimiento de sus antepasados sobre las plantas de la cuenca del Amazonas, su coexistencia con los animales y sus significados mitológicos. Bajo el título La belleza órfica en el cine, Jordi Bayó se acerca a la belleza en el cine a partir de la experiencia de Hammershøi y Dreyer y su extensión órfica de esas imágenes que siempre están a punto de aparecer y desaparecer, que muestran así la crisis del artista como fuente de inspiración creativa en el cine de Hitchcock, Fellini, Lynch o Céline Sciamma. Jordi Bayó es profesor de iconografía del cine en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entre 2018 y 2021 fue primero decano y luego director de la Facultad de Comunicación. Ha sido también visiting professor en el Department of Iberian and Latin American Cultures de la Universidad de Stanford en California en 2008 y es autor y coautor de los libros La semilla inmortal, Los argumentos universales en el cine, Imágenes del silencio, Yo ya he estado aquí, Ficciones de la repetición, El mundo un escenario, Shakespeare, el guionista invisible y Motivos visuales del cine. Fue autor conceptual del suplemento Cultura de la Vanguardia y es responsable de su consejo asesor entre 2002 y 2014. Ha sido director de exposiciones en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona desde 1998 hasta 2011, donde ha comisariado exposiciones como El siglo del cine, Mundo TV, La ciudad de los cineastas, Erice Kiarostami, Hammershøi y Dreyer, todas las cartas, correspondencias fílmicas o Pasolini Roma, donde ha explorado los límites entre la sala del cine y el espacio del museo. Dirige el máster en documental de creación de la Universidad Pompeu Fabra, desde donde ha impulsado filmes como La plaga y Sis dies corrents de Neus Ballús, El cielo gira de Mercedes Álvarez, Cravan versus Cravan y La leyenda del tiempo de Isaki Lacuesta, Agua viva de Ariadna Pujol, En construcción de José Luis Guerín o Mones com la Becky y de Nens de Joaquim Jordà, entre otros. En 2011 recibió el Premio Ciudad de Barcelona de Audiovisuales como comisario de la exposición Todas las cartas correspondencias fílmicas. En 2005 le fue otorgado el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Cataluña por la dirección del máster en documental de creación y su impulso a la libertad creativa. Con esta pequeña introducción ya pasamos a escuchar la charla de Jordi Bayó. Buen día, buena tarde, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, cuando te invitan a una conferencia y en un lugar tan germinal, ¿no?, como es ese lugar de redacción que es el estudio de arquitectos de RCR y Olot y todo lo que eso ha significado y
y significa para todos nosotros, ¿no? Para toda la gente que nos movemos en el campo de la cultura y que aprendemos constantemente de los demás, incluso aparentemente estando en territorios que pueden parecer distintos, pero justamente creo que esa es una de las características del avance del conocimiento, esa capacidad de ver en el trabajo de los demás reflejado algunos de los dilemas que son fundamentales para la evolución de la cultura y el conocimiento. Y entonces, a mí me parece que, bueno, en cualquier caso, mi charla de hoy justamente se centrará en algunos de estos dilemas. Entonces, de hecho, el primer dilema es el título de esta conferencia, ¿no? Que a mí es muy importante cuando haces una conferencia que alguien te diga de qué tiene que ir la conferencia, porque el encargo ahí es fundamental, ¿no? Porque después todo lo demás es libertad, pero el encargo es fundamental. Entonces la idea era la belleza en el cine. Entonces yo aquí, cuando Andrea me envió esa propuesta, ¿no? Le añadí esa cuestión de la belleza órfica, que bueno, se me ocurrió quizá al poco tiempo, ¿no? Y en el fondo era, ¿por qué las películas que más nos gustan, ¿no? Porque aquí podría decirlo personalmente, pero creo que lo podemos extender bastante, en el fondo son películas que beben del relato órfico, ¿no? Esa es una primera cuestión que incluso os diría más. ¿Por qué algunas de las películas más apreciadas contemporáneamente de la historia del cine coinciden todas, o coinciden una gran parte de ellas, que se fundamentan en el relato órfico? Y no siempre ha sido así. Hoy veremos películas, no veremos muchas, pero en todo caso pondré algún caso, algún ejemplo, que han adquirido una categoría mítica en los últimos 20 años y que en los años 50, cuando se hacían esas películas, nadie les hacía demasiado caso. En todo caso, eso demuestra que el gusto, que la apreciación, que la concepción evoluciona con el tiempo y evoluciona o tiene esa capacidad de hablar siempre en presente a diferentes generaciones. Entonces hay obras de arte que se entienden mejor en un momento distinto en el que han sido creados. Y yo creo que uno de los motivos por que se entiende mejor es porque existe una especie de confluencias, de maneras de pensar, de maneras de ver, de maneras de concebir el espacio y el mundo, que hay películas, en este caso, evidentemente, no solo películas, sino también artistas que tienen esa capacidad. Entonces, efectivamente, ¿por qué les llamaríamos, en algunos casos, que es un poco las películas que citaré, tienen esa característica, que son películas órficas? Bueno, Andrea lo decía un poco, ¿no? en la presentación. Son películas que están siempre entre las cosas, ¿no? Están entre los mundos, están entre la vida y la muerte, están entre la tierra y el submundo, están, por lo tanto, entre el cielo y el infierno, están, como también decía Andrea, entre la aparición y la desaparición. Esa idea es curioso porque ese cortometraje documental que hemos visto, hay algo de eso, ¿no? Efectivamente, es decir, aquí se plantea claramente, ¿no? Hemos visto solo 15 minutos, pero es claro lo que está planteando. Hay un mundo que desaparece, ¿no? Hay una cultura que desaparece y alguien, un artista que se impone a ese momento crítico de esa desaparición y contribuye a una cierta fijación de la memoria, ¿no? Es un caso típico de un argumento órfico, ¿no? Es decir, la película empieza con ese sentimiento de la pérdida, después empieza con una reencarnación en otro territorio que parece totalmente alejado al territorio del árbol, ¿no? Que parece una ciudad construida casi como un mosaico, y entonces dentro de ese mosaico hay vida, ¿no? Y esa es una cuestión también fundamental. Incluso en los lugares más críticos, en los lugares, diríamos, donde puede presidir un modelo de vida en tensión, efectivamente hay vida, resistencia y por lo tanto hay tensión, ¿no? Hay ese estar entre las cosas. Y tengo la impresión que la belleza órfica tiene algo de ese carácter huidizo, ¿no? Esa idea de intentar captar el momento en el que es un poco anterior y posterior a lo que estamos a punto de ver.
la belleza órfica tiene esa característica, ¿no? Es decir, que aparece realmente como un territorio que a veces está basado en el sueño, está basado en la desaparición o incluso está basado, como veremos también, en la propia descripción de mundos lejanos, ¿no? De mundos infernales que se convierten incluso en nuestra propia cotidianidad. Voy a hablar de eso, ¿no? Intentar ver por qué esa belleza huidiza, por qué ese sentimiento de la desaparición acaba digamos, construyendo una realidad consistente, evidentemente duradera, ¿no? Porque eso es el gran placer del arte, ¿no? Su carácter duradero, pero cómo a la vez es duradero, pero a la vez es solo luz, ¿no? Y eso es una característica del cine muy interesante, ¿no? Es decir, el cine es luz, ¿no? Pero en cambio esa luz es a la vez frágil y es a la vez consistente, ¿no? Porque dura y porque se mantiene. Andreas citaba efectivamente la experiencia de Hammershøi y Dreyer, y en cualquier caso sí que voy a partir de esa experiencia que evidentemente entra de lleno en ese territorio, porque esta fue, diríamos, la única vez, ¿no? Que hemos trabajado juntos, diríamos, Ramón, o sea, RCR y yo al menos en un proyecto común, ¿no? Y creo que en este sentido me gustaría mucho que tanto la relación que tuvimos con Rafael, con Ramón y con Karma en relación a ese proyecto, porque me parece que es un caso bastante ejemplar de esa misma idea de la belleza huidiza, ¿no? Y en cualquier caso también de cómo los dilemas que uno se plantea pueden coincidir, ¿no? Y cada uno responde a ellos ante el mismo problema, ¿no? Es decir, cómo resolvemos o cómo construimos algo distinto a partir del conocimiento de los diferentes lenguajes y su capacidad de integración. Si os parece, vamos a empezar con solo unas imágenes un poco para introducir la conversación a partir de un elemento claro, ¿no? Es decir, en aquel momento yo estaba, como decías, de director de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea y tenía una auténtica fascinación por la figura de un pintor de Dinamarca, un pintor danés, muy poco conocido en aquel momento, ¿no? La exposición se hizo en el 2006, se inauguró en el 2006, pero bueno, estuvimos trabajando en ello muchos años antes, y tenía una característica que Hammershøi, que era un director, hay un pintor poco conocido fuera de Dinamarca, en cambio muy conocido en los países nórdicos, y además con un problema bastante fuerte, que es que como era un pintor bastante mítico dentro de esos países nórdicos, los cuadros que estaban en los museos nunca los prestaban, ¿no? Porque la gente iba directamente a aquel museo para ver aquel cuadro. Entonces, no hay nada más frustrante cuando vas a un museo y te vas a ver un cuadro cuando te dicen este cuadro resulta que ha salido de viaje, ¿no? Entonces, había una auténtica dificultad para enseñar la cuestión de Hammershøi, ¿no? Entonces, aquí la cuestión que te planteas primero cuando estás en un centro cultural es qué aportas de singular que el otro no haya visto nunca, no se le haya ocurrido al otro, ¿no? Porque claro, si tú vas a pedir lo mismo que pide toda la gente, pues lógicamente, pues bueno, dependerá del nivel de importancia que puede tener una institución, pero digamos, es difícil, ¿no? Encontrar a veces ese tipo de confianza. Entonces, la idea fundamental que nosotros tuvimos fue justamente la idea de vincular a dos artistas daneses fundamentales que eran Hammershøi y Dreyer, ¿no? Entonces, vincular un artista y un cineasta, un pintor y un cineasta, a partir de una idea que era una frase de un historiador del arte, Paul Batt, que escribió una vez una frase, ¿no? Dijo, cuando Hammershøi murió, ningún pintor siguió su estela y el único que tomó el relevo fue Dreyer.
Y a mí esa idea me fascinaba, la idea de tomar el relevo, que es una cuestión totalmente distinta de dejarse influir, tener el mismo estilo, no, tomar el relevo. Entonces, ¿qué relevo tomó Dreyer de la pintura de Hammershøi? Este era para mí el misterio de ese proyecto, ¿no? Evidentemente, la pintura de Hammershøi, podríamos decir, es claramente una pintura del silencio, ¿no? Yo de hecho, en el libro este que has citado de Imágenes del Silencio, que lo hice el año 2000, la portada para mí ya era un cuadro de Hammershøi, o sea, para mí ya tenía esa obsesión con ese pintor, pero si os fijáis, ese pintor que pintó fundamentalmente interiores de su casa, de las dos casas en las que vivió, tenía ese arte, esa maestría, ¿no?, en la idea de inmovilizar los momentos, inmovilizar los espacios y crear una especie de sensación de que hay algo de tumba en esos espacios, ¿no? Son espacios vividos, evidentemente, son espacios, diríamos, en donde entra la luz, en donde hay objetos, en donde evidentemente ha habido personajes en esos espacios, ahora veréis algunos de ellos, pero realmente es algo realmente indefinible, pero que podríamos decir que es conseguir el máximo de expresividad dramática con el mínimo de elementos compositivos, ¿no? Esa es una cuestión que vemos en la mayoría de cuadros de Hammershøi. Fijaros esa idea también de identificar los puntos de luz, ¿no?, por donde realmente penetra la luz, aunque esté fuera de campo, para decirlo en términos cinematográficos, ¿no? La luz nunca sabes exactamente por dónde llega, pero evidentemente es esa luz la que acompaña la mirada sobre el cuadro, ¿no? Entonces, evidentemente, esas figuras de puertas abiertas, de personajes, ese cuadro, ¿no?, por ejemplo, de una ventana vista en diferentes momentos del día, ¿no?, que realmente es, en el momento en que tú ves esos tres cuadros juntos, ¿no?, que conseguimos reunirlos, ¿no?, que eso fue fantástico, claro, ves el tema del cuadro ya no es la ventana, no es el piso, el tema del cuadro es el paso del tiempo a través de la luz y en este caso concreto el cuadro se titula Las motas de polvo sostenidas sobre la luz, ¿no? Entonces, efectivamente aquí había una dinámica y Hammershøi empezó también a trabajar esas figuras femeninas, normalmente gente de su propia familia, a veces era su hermana pequeña, a veces su hija, a veces su mujer fundamentalmente, y con una particularidad que para el cine es muy habitual, pero para la pintura muy poco, que es mostrar al personaje de espaldas, ¿no? Eso es algo que el cine hace habitualmente. Nosotros vemos, por ejemplo, una típica conversación campo contra campo y, diríamos, vemos a la gente de espaldas. Incluso cuando Rossellini rodó Stromboli con Ingrid Bergman, ¿no?, decidió filmarla desde detrás, ¿no?, que era una manera de decir, camina y enséñame el mundo, ¿no? Entonces yo te acompañaré por detrás. Por tanto, el cine le ha sacado un partido extraordinario a esta idea de la nuca como un elemento expresivo, pero en la pintura hay poquísimos cuadros así. Nos acordamos de muchos de ellos, porque efectivamente son cuadros muy singulares y en los que plantea la cuestión. ¿Dónde está mirando esta mujer? Evidentemente no está mirando nada, sino que se está mirando a sí misma. Y esa idea de la introspección es clarísimamente un gran elemento, ¿no? Entonces, nosotros estábamos en esa discusión, ¿no? Evidentemente, esos cuadros son fantásticos, ¿no? Ahora son más conocidos, ¿no?, porque incluso la industria editorial ha encontrado que Hammershøi es un gran autor de portadas de novelas, ¿no?, y por lo tanto los vemos muchas veces, pero efectivamente es una historia de que siempre hay un misterio indefinible que tiene que ver con esa cuestión del tiempo suspendido, ¿no? Allí todos los personajes están
de alguna manera, en esta suspensión temporal. No sabes exactamente lo que están sintiendo, pero notas que el tiempo, la disposición del espacio, los objetos y la misma disposición del cuerpo, el carácter escultórico de ese cuerpo, los convierten en esa idea que os decía al principio de que tiene que ver claramente con la suspensión y con la idea de la presencia y ausencia, ¿no? Podemos ver un cuadro con la figura femenina, podemos ver ese mismo cuadro sin la figura femenina, y esa presencia y esa ausencia, evidentemente, en el caso de las películas hemos visto muchas veces ese mismo tratamiento, ¿no? Desde Alain Resnais hasta Haneke, ¿no? Amour, por ejemplo, ¿no? Es una película que ahora mismo estoy viendo que está filmada en interiores de la misma manera como Hammershøi lo pintó, ¿no? Entonces, bien, este cuadro fue el que le hizo más famoso, ¿no? Cuando pintó a su hermana cuando él era muy joven, pero este era el tipo de material que nosotros íbamos a enseñar, ¿no? Quizá esta figura, ¿no? Que es una figura también en el que se concibe el espacio doméstico, esa idea de que el espacio doméstico no es un espacio apacible, es un espacio en el que realmente hay una tensión, ¿no? Aunque no sea directamente infernal, pero que configura esa inquietud. Entonces, evidentemente, otra cuestión que nos llamaba la atención era que como os decía, que las fuentes de luz muchas veces estaban identificadas, ¿no? En este caso las velas, ¿no? Y evidentemente remitía también a una iconografía como es el de la mujer en la ventana. Este sería, como sabéis, un cuadro que remite a ese cuadro de Friedrich que se pintó 50 años antes, ¿no? Pero que tiene esa misma característica. Nosotros no sabemos nada de ese personaje femenino, no sabemos nada, pero si cualquiera de nosotros nos preguntara, cuéntanos la historia, sabríamos contar cosas, ¿no? Sabríamos contar cosas, sabríamos decir si este gesto lo hace esta mujer cotidianamente o no, el carácter que está mirando realmente. O sea, hay es una cosa que hace cada día, es un gesto cotidiano, vive sola o no vive sola en la casa, es decir, sabríamos decir muchas cosas de ese personaje. ¿Por qué? Porque es una imagen que nosotros después contemporáneamente la hemos visto repetida, ¿no? Y tiene sobre todo esa expresividad del cuerpo. Bien, evidentemente Hammershøi también tenía algunos exteriores, ¿no? Que esto es lo que podrían estar mirando muchas veces estos personajes. Esto también lo integramos en la exposición, y este era, diríamos, la pareja del pintor y su mujer, que fue modelo en gran parte. ¿Qué nos planteábamos nosotros? Nos planteábamos claramente la idea de que vamos a hacer una exposición en la que se cuente ese relevo expresivo entre un pintor y un cineasta, ¿no? Efectivamente, había el dato de que en 1916, cuando Hammershøi muere, se hace una gran exposición que incluso duró mucho tiempo porque no cabían los cuadros en el Museo de Copenhague y lo sacaron y pusieron otros, es decir, enseñaron toda su obra, y se sabe, está documentado, que Dreyer, un joven que aún no había dirigido su primera película en aquel momento, era periodista, ¿no? Visitó esa exposición y le impactó, diríamos, la relación, ¿no? Pero hasta ahí era lo más evidente, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos realmente era construir una cuestión, ¿no? Una relación fructífera entre esos dos artistas y comprenderlos mejor en el momento de ponerlos juntos, ¿no? Entonces, claro, lo que veréis ahora era lo menos interesante, ¿no? Es decir, esta es la primera película de Hammershøi, que se llama El presidente, ¿no? Entonces estaba esa imagen, ¿no? Entonces esa imagen, claro, eso decía mucho tiempo después Dreyer, esta imagen me da vergüenza, ¿no? Porque tenía toda la razón, es demasiado literal, ¿no? Esto sería lo literal, eso es lo que uno se espera que diga la relación entre un pintor y un cineasta, es eso. Si solo fuera eso, lo dejamos y hablamos de otra cosa, porque evidentemente eso es la sumisión directa de un cineasta a una estética que evidentemente la reconocemos perfectamente, pero no es la literalidad, como tampoco lo es la semblanza de ese cuadro con ese otro cuadro de Wyatt, típica de la pintura norteamericana, ¿no?
En cambio, es mucho más interesante cuando tú analizas alguna película, como por ejemplo esa película Vampire, ¿no? Esa película de Dreyer, en donde esa idea de los exteriores tiene algo, evidentemente, de las atmósferas que hemos visto antes, ¿no? De la misma manera que empieza a haber cuestiones interesantes, como por ejemplo esa gran película El amo de la casa, ¿no? Una película feminista increíble, ¿no? Es una mujer que vive en su casa, que tiene un marido que la controla totalmente y violento, ¿no? Y ella al final decide abandonar la casa, ¿no? Y entonces, en vez de abandonar la casa, echa al marido, ¿no? Y diríamos, bueno, el marido se va, después el marido vuelve, ella se va, y evidentemente después veremos un fragmento de esa película, porque ahí sí que ya empieza a haber un nivel de complejidad mucho más interesante, ¿no? Es decir, aquí tenemos un universo interior que evidentemente remite a los cuadros que hemos visto anteriormente, pero efectivamente aquí es el cine el que manda, no hay ningún efecto pictórico y lo que hay es realmente esa idea de la intensidad dramática, en este caso clarísimamente el de una mujer, diríamos, maltratada por su marido, ¿no? Pero aquí la idea esta de los elementos, es decir, expresar la máxima diríamos, intensidad con el mínimo de elementos expresivos. Claro, Dreyer, que continuó con por ejemplo, esa película memorable, ¿no? Que es Ordet, tenía una manera muy interesante también de iluminar sus películas, ¿no? Entonces, él lo que le pedía a su director de fotografía, a veces enseñándole también cuadros de Hammershøi, pero lo que le interesaba era, diríamos, iluminar dos veces, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un caso muy claro. ¿Dónde está el misterio? Esa película que hemos visto y que cuando vemos esta secuencia dices, ostras, es una secuencia memorable, ¿no? de Ordet. Lo que le pedía Dreyer a su director de fotografía es que identificara las fuentes de luz, pero sobre todo, independientemente de toda la luz que estaba situada como luz general, iluminara todos los cuerpos individualmente. Es decir, que en este sentido, ese carácter escultórico que tiene esa imagen, ¿no? Que parecen tres esculturas, es puramente la luz, ¿no? Hay una luz general, evidentemente identificando, insisto, la ventana, las velas, etcétera, pero hay una luz específica para cada uno de los personajes, que están iluminados propiamente, ¿no? Después, eso también ocurre aquí, ¿no? Es decir, esa es en el caso de Gertrude, ¿no? Que como veremos es la última película de Dreyer y que volveremos sobre ella, y que efectivamente, claro, cuando ves Gertrude piensas, bueno, sí, es la última película de Dreyer, es su película testamentaria, ¿no? Y cuando ves, claro, cómo está iluminada, cómo está planteado ese mundo de Dreyer, efectivamente entiendes ahí que hay cuando Paul Bat decía, fue el único que tomó el relevo, ¿no? Tomó el relevo por una forma, podríamos decir, órfica de plantear esa cuestión de lo presente, lo pasado y lo futuro, del sueño, de la evocación, esa presencia de los espejos, ¿no? Y esa, sobre todo, esa imagen final memorable, ¿no? De cuando el personaje femenino, ya muy mayor, y ante la visita del que había sido su amante, que se reencuentran, se despide de él y cierra la puerta en esa imagen, evidentemente, que evoca la llegada de la muerte, ¿no? Evidentemente, ese es un mundo clarísimamente órfico, en ese sentido que os planteaba al principio, y que se plantea claramente en este caso. ¿Qué pasó? Claro, nosotros nos pasaba que si ahora, imaginaros, hacer una exposición sobre esa cuestión, lo primero que se nos ocurrió era hacerlo como lo habéis visto ahora, ¿no? Lo hacemos cronológicamente. Primero vemos los cuadros de Hammershøi y después vemos las películas de Dreyer, ¿no? Esto sería, digamos, casi escolar, ¿no? Pero claro, se supone que si uno trabaja en el mundo de las exposiciones tiene que complicarse un poco la vida, ¿no? También que era imposible la idea de poner juntos, que era otra opción, un cuadro y una película, porque entonces la sumisión
era demasiado evidente y lo que se trataba aquí era de preservar el carácter autónomo del cine, ¿no? Pero es que incluso había otro problema, que era cuando tú colocabas los cuadros de Hammershøi al principio de la película, de la exposición, y después las películas de Dreyer, la exposición caía. ¿Por qué? Porque era muchísimo más interesante los cuadros de Hammershøi que las películas de Dreyer, porque las películas de Dreyer están fuera de contexto. No es una sala de exposiciones donde hay que ver las películas de Dreyer y disfrutarlas. Por lo tanto, le diríamos, la visión elemental, que es, lo hacemos cronológicamente, primero los cuadros y después las películas, era imposible, ¿no? Entonces, llegado a este punto, fue cuando yo llamé a Ramón. Entonces, me acuerdo, porque yo estaba en el aeropuerto de Madrid, entonces le llamé a Ramón y le dije, no sé, me gustaría, no nos conocíamos, ¿no? Y le planteé el dilema. Quiero hacer una exposición que hemos conseguido gracias a ese planteamiento original de poner juntos un pintor y un cineasta, que todos los museos propietarios de las pinturas nos los dejen. Porque digan, como eso no lo hemos visto nunca, os dejamos los cuadros. Pero ahora, yo decía, todas las soluciones que se me ocurren no son posibles, ¿no? Porque no hay misterio, no está esa cuestión. Entonces, trabajando entonces la pregunta que le dije a Ramón por teléfono fue, mi pregunta para hacer esa exposición es, cuando un cuadro viaja con él la luz que lo hizo posible. Ese para mí era el reto. Cuando un cuadro viaja con él la luz que lo hizo posible. Dicho de otra manera, ¿por qué aceptamos de una manera acrítica que utilizamos una luz convencional para iluminar los cuadros, que es una luz que nunca fue la luz con que esos cuadros se realizaron? Nunca. Nunca. Es decir, los cuadros de Hammershøi que estuvieron en su casa durante muchos años y solo llegaron a los museos cuando él murió prácticamente, durante todo ese tiempo, la luz que había hecho posible esos cuadros no era una luz convencional de los museos. Y entonces ese fue el reto, ¿no? Bueno, entonces ahí tanto Rafael Carmo como Ramón dijeron, no hemos hecho exposiciones, pero ese reto y yo le dije, es que bueno, no sé lo que hacéis vosotros y creo que esa es la cuestión, ¿no? Es decir, tenemos que plantear una relación entre la pintura y el cine que no se base ni en el mimetismo, ni que se parezca. O sea, lo que tenemos que alejarnos de esa semblanza y lo que tenemos que construir es un lenguaje que en la cabeza del visitante se construya algo, ¿no? Bien, esa fue la idea. Entonces, claro, no sé si vosotros lo tenéis, pero esa fue la solución a la que llegamos, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí tenéis el cine de Dreyer, hemos visto la pintura diríamos, espera, ¿han llegado? Sí. ¿Y cómo se construyó la exposición? Pues la exposición se construyó con una idea, diríamos, clara. Al principio se documentaba esa relación, ¿no? Teníamos todos los documentos que acreditaban que se había producido realmente esa relación y entonces aparecía esa idea, ¿no? que tuvimos, ¿no? Que es el empezar al revés, ¿no? Empezar por Dreyer. Entonces, seleccionar 12 secuencias, la primera de la última película, la última de la primera película, y... ¿Pots parar? Paro. Y entonces, diríamos, ver primero a Dreyer y después entrar en el mundo de Hammershøi. Ellos seleccionaron este papel, esta especie de tela basta, ¿no? Que se hacía servir para guardar las obras, y fijaros la idea. La idea era, el cuadro está iluminado con la luz que lo hizo posible. Y la luz que ilumina el cuadro es una luz que, diríamos, entra por el mismo lado en que estaba el cuadro, ¿no? Este caso sería un caso ejemplar, ¿no? Entonces, ahí nos empezamos a plantear
una cuestión, que el tema fundamental era la luz, es decir, lo que solucionaba la cuestión de la relación entre Hammershøi y Dreyer era la luz, ¿no? Y entonces ahí experimentamos con diferentes formas de luz. Una de ellas sería clarísimamente esa idea de que la luz corresponde a la fuente lumínica del propio cuadro, ¿no? Y por lo tanto esa cuestión evanescente que os decía al principio entre todo, ¿no? O, por ejemplo, en ese caso clarísimo, ¿no? Que la luz era una luz cegadora, ¿no? En el cual estaba ese cuadro famosísimo de Hammershøi, ¿no? Y que evidentemente... entonces, esa otra, ¿no? Que Rafael me decía, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Decía, ¿estás seguro? Porque después de salir de la otra, estaba totalmente oscuro, ¿no? Entonces la gente no veía nada. Y yo decía, ostras, pero ahí aprendí, ¿no? Decía, no, deja, porque la gente con solo 30 segundos cambiaba su retina y de golpe veía lo oscuro. Y entonces yo aquí aprendí una cosa que hoy les comentaba, ¿no? Que me acuerdo que me lo comentasteis, que era un cuadro oscuro no se ve más por el hecho de que lo ilumines mucho, sino al contrario, si iluminas un cuadro oscuro, si iluminas un negro, lo que ves es el reflejo de la luz sobre este negro. Y por lo tanto, la manera de ver no es con una iluminación, diríamos, ni teatral ni tal, sino sencillamente con la sutileza de ese planteamiento. Entonces, lo que hicimos en el fondo, en algunos de los casos, era iluminar los cuadros siguiendo la luz de Dreyer, ¿no? Es decir, esas 12 secuencias que habíamos visto al principio, en el fondo eran 12 películas distintas con 12 modelos de luz distintos de Dreyer. Y entonces la gente seguía la exposición y cuando llegaba al final de la exposición, con ese cuadro que acababa la exposición, eso eran los 3 cuadros que os decía, y el que viene ahora era el final, ¿no? el polvo de la luz sobre tal, entonces la gente tenía la información de que todos los cuadros que habíamos visto habían sido iluminados por siguiendo siguiendo la luz de las películas de Dreyer. Es decir, lo que nosotros veíamos los cuadros de Hammershøi a partir de la luz de Dreyer. Este era realmente el elemento de relación, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esto fue muy fuerte, ¿no? Es decir, bueno, venía gente de fuera, me acuerdo que venía la gente que estaba esperando una exposición Chardin en el Museo de Arte Moderno de París, porque evidentemente Chardin también nos hubiera gustado, ¿no? Hacerlo sobre Chardin, que sería... Y incluso hubo un artículo terrible en la revista del Colegio de Arquitectos diciendo que esto era una frivolidad total, tal, y yo creo que si había unos premios que daban antes a lo mejor y a lo peor, si nos hubieran dado el premio a la peor cosa del Colegio de Arquitectos, hubiéramos ido a buscarla, porque hubiéramos dicho, evidentemente, sois unos reaccionarios, porque esa incomodidad de cómo es que habéis modificado el canon de la luz era, evidentemente, lo que hace que esa exposición sea inolvidable, ¿no? Para la gente que lo visitó y, bueno, sea inolvidable en el sentido de que puede haber gente que no le gustará, pero evidentemente a veces disponer de la posibilidad de hacer algo distinto es cuando tienes todos los instrumentos y lo haces, ¿no? Justamente, hacer algo distinto era lo que caracterizaba esa cuestión. Por lo tanto, ahí hay claramente una disposición que tiene que ver con lo que os decía antes de la presencia y de la ausencia, y que en este caso es la luz, ¿no? Lo que conduce. Después encontré una cita de Hammershøi, que en aquel momento no era consciente, que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque decía Hammershøi, lo que me lleva a escoger un motivo es las líneas que contiene y la luz. Es decir, antes de empezar un cuadro, solo tengo claro las líneas y la luz, ¿no? Bueno, es interesante porque esa cuestión tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Bien, si os parece, vamos directamente en el tema del cine. Veremos ahora esos ejemplos que os decía de por qué el cine
cine órfico, ¿no? Tiene esa belleza profunda y tiene ese carácter de pregnancia y a la vez de poesía y de sentido de esa aparición. Y si os parece, cambio el orden que había pensado, porque a veces pasa, ¿no? que cuando a veces la luz sobre el análisis o sobre la manera de comprender las cosas no las dan, a veces las damos, podría servir, ¿no? Gente que nos dedicamos a analizar y a escribir y a ver lo que vemos, ¿no? Y eso pienso que es un trabajo digno, honesto, y lo hacemos, la gente que lo hace. Pero a veces son los propios cineastas o los propios artistas los que te dan a veces una clave que yo, por ejemplo, me la dio esa película que has citado de Céline Sciamma, ¿no? Retrato de una mujer en llamas, ¿no? Retrato de una portrait d'une jeune fille en feu, que es una historia de dos mujeres en una isla en la que una de ellas es retratista, es pintora, y va a hacer el retrato de esta chica joven y entonces, por encargo de la madre de esta chica, que quiere que ese retrato llegue a un pretendiente para que se case con ella, estamos en el siglo XVIII, ¿no? Y entonces, claro, esas dos mujeres se enamoran y, por lo tanto, el hacer o no el retrato tiene esa misma tensión de que si hace el retrato y el retrato se envía, la chica se irá, ¿no? Y, en cambio, la pintora no quiere que se vaya, y evidentemente hay una historia de amor muy, muy interesante. Entonces la película en general se ha planteado mucho, porque hay un momento de la película donde se habla de la historia de Orfeo y Eurídice, ¿no? Como sabéis, la historia de Orfeo y Eurídice es bastante conocida, pero no tenemos por qué saberlo todos. Pues Orfeo es un artista, es un cantor, es un poeta. Tiene una vida, diríamos, feliz con Eurídice, con su mujer, y entonces Eurídice es mordida por una serpiente. Bueno, la cuestión es que Eurídice muere y baja, por lo tanto, al submundo, donde están los muertos, y, por lo tanto, la historia de amor termina, ¿no? Entonces, lo que hace Orfeo es que baja a ese mundo infernal para rescatar a su mujer, ¿no? Y entonces convence, a través del arte de la música y el arte de la poesía, convence a los, diríamos, a los que dominan ese reino de Hades, ese reino infernal, los convence y le dan una segunda oportunidad, ¿no? Y entonces le dice, vale, de acuerdo, como eres un artista, nos has convencido, vete, te dejamos que te lleves a Eurídice, pero con la condición de que no te gires nunca, porque si te giras la perderás, ¿no? Por lo tanto, tienes que ir hacia adelante y ella te seguirá, ¿no? Y entonces, también como sabéis, la historia, tal como la cuenta Ovidio en las Metamorfosis, él se da la vuelta, ¿no? Y entonces ve, en el momento que se da la vuelta, te da cuenta de que efectivamente Eurídice la sigue, y entonces en ese momento que se da la vuelta, Eurídice se desaparece, ¿no? Es decir, vuelve al lugar. Entonces, Orfeo, desesperado, pasea su desesperación, y después hay diferentes versiones sobre el final de esa historia, ¿no? Porque hay incluso una venganza contra él por parte de las Ménedes furiosas por haber hecho eso, ¿no? Sobre todo por no hacerle caso, porque él, diríamos, entra en un estado de melancolía absoluto. Se pregunta Céline Sciamma una cosa: ¿por qué se da la vuelta Orfeo? ¿No? Aparece en un diálogo de la película. ¿Por qué Orfeo, si sabe que si se da la vuelta volverá a perder a Eurídice, por qué se da la vuelta? Evidentemente, este es un momento histórico, como sabéis, hay esculturas maravillosas, ¿no? De Bernini, donde se ve ese momento, incluso en donde el cuerpo de Eurídice, la piedra se convierte claramente en aire, en lo vegetal, ¿no? En este sentido, por eso lo del documental de antes era muy, muy interesante, ¿no? El cuerpo pasa a ser vegetal. Entonces, ¿por qué? Se pregunta Céline Sciamma. La respuesta no se me había ocurrido nunca, ¿no? Dice: porque en aquel momento Orfeo prefiere ser poeta que amante. Y entonces lo que hace Orfeo es que quiere fijar en la memoria
ese momento de la desaparición de Eurídice. Por lo tanto, lo que quiere fijar es esa desaparición, y para eso tiene que girarse y verlo, ¿no? Evidentemente, si él es el amante o el esposo, como sería una manera, podríamos decir, normal de utilizar esa historia que se ha utilizado muchas veces en thrillers, en películas. ¿Cuántas veces no hemos visto la historia de una pareja que llega a una ciudad extraña y después resulta que secuestran a la mujer, ¿no? Y entonces el marido está desesperado buscando a la mujer por toda la ciudad, entra en territorios desconocidos? Esa es una historia típica de Orfeo y Eurídice. Pero, claro, esas películas te olvidas un poco, ¿no? Está bien. En cambio, las películas que ahora veremos, las 3 películas que ahora veremos, evidentemente juegan sobre un territorio que tiene que ver con la poesía. Es decir, el poeta, Orfeo, actúa como un poeta, actúa como una persona que pone por delante la contemplación de la belleza que la continuidad de la vida amorosa que significaría la pareja, ¿no? Claro, esa interpretación de Céline Sciamma es fantástica, porque entonces, claro, entonces entiendes, ¿no? Entiendes mucho la fascinación de esa... Bueno, yo ya lo entendías antes, pero lo entiendes más. Claro, cuando os decía películas órficas fundamentales, ¿no? Couldn't you like me? Claro, esta es Vértigo, de Hitchcock, ¿no? Vértigo es claramente una película que, como os decía, cuando se hizo pasó desapercibida, incluso era una película que la gente consideraba que era una película extraña en el cine de Hitchcock, ¿no? Se veía quizá como una comedia sentimental, pero evidentemente no tenía nada del thriller que era habitual en el estilo de Hitchcock, y como sabéis, después, en los últimos 30 años, ha estado siempre en el número 1 de las películas más importantes de la historia del cine, ¿no? Cosa que hace 50 años no estaban entre las 25 primeras. Es decir, durante 20 años nadie le hizo caso a esa película, durante 30 años. Y hay un momento que la gente dice, no, esa película cuenta nuestro mundo, ¿no? Y entonces, claro, esa película, que está basada justamente en esa idea en que un hombre se ha enamorado de una mujer, esa mujer ha muerto delante de sus ojos, y entonces al pasado el tiempo encuentra una mujer que se le parece mucho, y entonces intenta que esa mujer reconstruirla de alguna manera y reconstruir, por lo tanto, la figura del fantasma de su amor que había desaparecido. Efectivamente, y esas... De verdad que lo de Céline Sciamma es fantástico. Ahí James Stewart actúa como un poeta, ¿no? Es decir, actúa realmente como un constructor de formas, ¿no? Y por lo tanto le interesa menos la historia de amor que la idea de recrear un momento clave, ¿no? Entonces, fijaros, esa película fundamental, ¿no? En el momento en que él le intenta convencerla a ella, esta mujer, ¿no? Después, evidentemente, sabremos que es la misma mujer y que, por lo tanto, la primera no murió, eso lo sabremos después, pero en ese momento vemos cómo él reconstruye esa idea de una muerta que vuelve a la vida, ¿no? Y, por lo tanto, cómo construir esa cuestión. Fellini 8 y medio, de Federico Fellini, ¿no? La historia de una... Federico Fellini está en medio de su carrera, ¿no? Ha hecho una película que ha tenido un éxito extraordinario, que es La Dolce Vita, y entonces se plantea hacer otra película que se basa justamente en las dudas de un director que ha perdido la inspiración y, por lo tanto, no puede rodar la película que quiere, ¿no? Entonces, sobre esa idea, un director que ha perdido la inspiración, que todo el mundo quiere que haga la película y entonces él tiene que huir porque todo le parece que es agresivo, y entonces va reencontrando, evidentemente, los fantasmas de su pasado y encuentra esa inspiración en esa escena fantástica de los personajes vestidos de blanco bajando por una escalera al sonido, al ritmo de la música de Nino Rota, ¿no? En que evidentemente Fellini 8 y medio plantea esa idea. Un artista, un cineasta, puede plantear una obra a partir de un momento de crisis. No sé qué hacer,
dudo sobre lo que tengo que hacer y convertir esa duda en un material creativo de primer orden. Y eso evidentemente ha sido un regalo para todos los artistas, porque cuántas veces no hemos visto esa historia después, ¿no? Bueno, antes me comentabas que Víctor Erice está a punto de hacer una película, ¿no?, que se me había perdido porque no la había leído, y decía sobre las dudas de un cineasta. Es evidente, las dudas se convierten en material creativo, ¿no? Y entonces esa es otra historia órfica clarísimamente. Estás en un mundo aparentemente estable, ese mundo se vuelve infernal y tú tienes que ir, de alguna manera, tu Eurídice es la inspiración, ¿no? Tienes que ir a buscar la inspiración, ¿no? En este sentido hay películas, ha tenido tanta influencia Fellini 8 y medio que evidentemente ha sido para mí uno de los grandes regalos diríamos, del arte a otros artistas, porque tienen esa fortaleza, ¿no? Eso que dice, no hay que tener miedo, ¿no? Hay que pasar al otro lado. Y con esto quería acabar. Los artistas órficos no tienen miedo al abismo. No tener miedo al abismo. No tener miedo a volver a empezar. No tener miedo a decir, hasta ahora he hecho eso y ahora hago lo contrario. Todos los cineastas que hemos visto, cuando Hitchcock hace esa película, acaba de hacer Psicosis y ha sido un éxito mundial. La gente espera otro Psicosis y hace una película que no tiene nada que ver con ese mundo. Cuando Fellini hace Fellini 8 y medio, acaba de hacer La Dolce Vita y tú dices, pero si está en la cima de su carrera, y dedica el momento más feliz de su carrera a plantear una historia crítica, una historia autocrítica sobre el bloqueo creativo. Los cineastas órficos, los artistas órficos, insisto, no tienen miedo al abismo y asumen, por lo tanto, los riesgos que implica crear, ¿no? Y por eso, para mí, volviendo al principio, la belleza en el cine es la belleza órfica. Gracias. Bueno, Jordi, muchas gracias. Ha sido una charla bellísima, así que ya creo que todos estamos un poco sobrecogidos. Y bueno, quería dar paso a quien quisiera hacer alguna pregunta. ¿O alguna observación? ¿Quieres decir algo? Sí. Bueno, sí, realmente no. Nos hemos quedado, como dice Andrea, sobrecogidos. Ha sido bonito recordar la experiencia que tuvimos con la exposición de Hammershøi y Dreyer. Yo sobre todo siempre me acuerdo de la anécdota que, ¿no?, cuando se estaba haciendo la prueba de luces y hasta que las luces del cuadro lo iluminaban a sí mismo, ¿no? Como diciendo, ahora las velas están iluminando el cuadro, ¿no? Yo recuerdo mucho esta experiencia contada, ¿no? Y cuando ahora, bueno, has vuelto tú a recordar, porque de esto hace ya muchos años, bueno, pues para nosotros ha sido, no sé, un buen recuerdo. Y respecto a todas estas experiencias órficas, ¿no?, cuando hablas de que, bueno, que lo importante es tomar el relevo, ¿no? No tanto la copia, sino el relevo, ¿no? Creo que ha sido como muy ilustrativo, ¿no?, ver tantas experiencias órficas como tan distintas, ¿no? Y decir, bueno, resulta que de una misma idea o de un mismo concepto realmente se pueden hacer tantas, ¿no?, puede tener tantas manifestaciones distintas, ¿no? Yo creo que esto realmente abre el mundo creativo, ¿no? Porque dices, está todo hecho, tengo que hacer cosas raras. No, pero si es que de unas ideas como muy seminales, ¿no?, digamos, de aquí pueden nacer tantas y tantas cosas, ¿no? Y en este sentido yo creo que ha sido como muy, no sé,
como de abrir mucho, ¿no? De decir, bueno, con una idea, ¿no?, ya un poco antigua, ¿no? Cómo podemos seguir tomando el relevo, ¿no?, e interpretando creativamente todo esto, ¿no? Para mí creo que ha sido, no sé, pues que ha abierto mucho un mundo grande de posibilidades, ¿no? Gracias. A mí lo que, bueno, gracias primero de todo, ha sido, yo creo que es muy interesante porque pasamos de charlas, digamos, arquitectónicas a charlas de cine. Creo que todos podemos ver las relaciones que en realidad se establecen, ¿no? Hablando pues claramente de los instrumentos que tiene el cine y cómo determina una determinada imagen, ¿no?, que nosotros pues en arquitectura es evidentemente con otro instrumental, pero es muy parecido. Esto es, a mí me parece muy relevante porque además nos gusta esta transversalidad, en definitiva, para demostrar que todo es lo mismo, ¿no? Y que en todo caso nos instruimos en una disciplina quizá porque entenderlo de manera global es muy complejo y quizá aún no tenemos, ¿no?, la capacidad, pero yo creo que la enseñanza verdaderamente cada vez será mucho más, digamos, más global y menos disciplinar. Bueno, esto quizá un poco como una idea global. Después a mí lo que quizá hoy me ha llamado la atención y que has acabado con, bueno, lo de Orfeo como que los artistas no tienen miedo al abismo, pero también un poco lo que decía Carmen. A mí has dicho otra cosa que me ha fijado, otro tema que también me interesa, que es Hammershøi, que verdaderamente es un artista que no pretende más que captar este momento quizá final de una manera de vivir con unas personas, con unos objetos cotidianos. Y esto también es muy interesante, digamos que, claro, como personas que intentamos dedicarnos a la creatividad, siempre hay las personas que arriesgan mucho y bueno, pues tienen esta voluntad más de no tener miedo al abismo, pero también hay otras que digamos, tienen una mirada, digamos, la palabra yo creo que no sería ambiciosa, porque creo que todos tienen la mirada ambiciosa, pero en cambio ponen el enfoque de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí esto me recuerda más también a Ozu, que realmente él lo que capta es el final de una época, ¿no?, que no volverá a ser en el Japón. Y esto también, claro, es brillante de cómo, la manera que él lo hace y cómo consigue fijar, ¿no?, un momento determinado, ¿no? Lo digo porque esto es una discusión que últimamente me interesa, ¿no? Tengo en la cabeza cuánto de creativo tiene alguien que busca solo la diferencia por la diferencia frente a alguien que pone su arte, evidentemente, a partir de lo que quiere captar y dejar constancia del momento que le toca vivir, ¿no? Esto creo que es interesante porque parece que es más artista el órfico, ¿no?, el que no tiene miedo al abismo. Quizá los abismos también existen en la otra parte y no se valoran tanto, ¿no? Ahí habría una discusión que creo, no sé qué piensas de esto, ¿no?, pero que a veces creo que la crítica y la mirada más generalizada fácilmente ven el abismo como más interesante que otras partes que quizá no escenifican el abismo, pero tienen un valor inmenso. Sí, yo creo que ahí hay otra cuestión, para mí, por ejemplo,
tan importante como esa cuestión que te decía del abismo es la insistencia, ¿no? La insistencia en lo mismo. Claro, a mí, por ejemplo, cuando ves que Cézanne pintó 81 versiones distintas de Le Mont Sainte-Victoire, ¿no? De una misma montaña, ¿no? Y que tenía todo el mundo por pintar y que en cambio se plantó allí y pintaba, esa creo que también lo contemporáneo, y quizá ahí las series de televisión ayudan, ¿no? Es esa idea de la insistencia en lo mismo. Y esa es una cuestión que también influye mucho por ejemplo, el mismo Wim Wenders tiene un libro que se llama Los píxeles de Cézanne, en donde él se fija en esa cuestión. Es decir, la insistencia, ¿no? En el fondo hay una, no sé si vosotros habéis visto, por ejemplo, quizá no os habéis fijado, ¿no? Pero la primera imagen que normalmente se adjudica a la historia del cine, que es la salida de los obreros de la fábrica Lumière, ¿no? Ese plano de los trabajadores saliendo de la fábrica, que es la primera imagen que se proyectó, no la primera que se filmó, pero la primera que se proyectó. Los Lumière, la gente no lo sabe porque tú ves esa imagen y no te fijas, pero los Lumière rodaron 3 veces esa imagen. 3 veces, en 3 meses de diferencia. Y tú dices, ostras, han descubierto algo nuevo. ¿Por qué insisten en esos 3 meses? ¿Por qué? ¿Qué diferencia la versión 1 de la 2 de la 3? Nosotros las vemos y no nos fijamos, ¿no? Pues sencillamente la 3 es que siempre salía un carro con un caballo y ese carro con un caballo hacía más lenta la salida de los obreros de la fábrica. Y en la 3 quitaron el carro y daba tiempo a cerrar la puerta. Los Lumière en aquel momento pensaron, esa historia que dura solo 47 segundos, porque no da para más, tiene que tener un final. Y por lo tanto, rodaron una tercera versión para dar tiempo, no tiene tiempo del todo para dar tiempo a cerrar la puerta. Entonces yo creo que efectivamente la insistencia es otra de los grandes valores de lo contemporáneo. La insistencia, evidentemente lo que dices, Osu sería un caso clarísimo de esa idea, ¿no? Es como una misión, ¿no? Yo me dedico a eso, ¿no? Me dedico a esa montaña, me dedico a contar ese universo y realmente es una cuestión que no está nada lejana de esa cuestión que decía de haber creado esos universos obsesivos, ¿no? Por ejemplo, esa idea del cadáver, esa insistencia en algunos modelos y en crear imágenes que siempre son distintas, pero que evidentemente juegan en esa idea. De hecho, hay ese libro de Vilamatas que se llama Mac y su contratiempo, ¿no? En el que él analiza al principio todas las personas que defienden, incluso a nosotros, ¿no? Nos citaba, que defendíamos esa idea del placer de la repetición, ¿no? Que es evidentemente una de las cuestiones interesantes, ¿no? La repetición no como una cosa que vuelves hacia atrás o como una cosa que es una especie de pereza mental, sino la repetición como la posibilidad de ver cosas distintas justamente en aquello que se parece, ¿no? Pues, Jordi, yo te daría otra vez las gracias en nombre de todos. Creo que ha sido muy interesante y quizás si nos puedes recetar algunas películas que pienses que la relación entre el cine y la arquitectura se hace evidente, ¿no? Para ayudarnos también un poco a aprender a salir de la disciplina y abrirnos a través de otras disciplinas. Sí. Yo creo que hay una categoría, por ejemplo, estoy pensando en algunas películas de Wong Kar-wai, ¿no? Deseando amar, por ejemplo, o Fallen Angels, en donde se plantea una cuestión que es muy interesante, que es la intimidad en el espacio público. Es decir, Wong Kar-wai filma las calles como el lugar de la intimidad. Es una pareja de amantes que no se acaba de consumar y que diríamos, solo pueden tener una cierta relación amorosa en la calle. Porque en la casa que viven, como hay tanta gente que vive allí,
no hay manera de tener una relación, diríamos, de complicidad. Entonces, a veces hay cineastas, y esos cineastas, algunos de esos cineastas asiáticos lo hacen, filman lo exterior como si fuera interior y lo interior como si fuera exterior. Yo creo que ahí, para mí, por ejemplo, esa idea de la intimidad en el espacio público es una línea de trabajo muy interesante, y aquí sí que os invitaría a que algunos cineastas asiáticos, ¿no? han sabido realmente tratar, incluso Bong Joon-ho, ¿no? Ese cineasta que ganó con el Oscar con Parásitos, y tiene realmente películas muy, muy claras planteadas sobre esa idea también, que es la otra parte de esa idea de los universos corroídos por el mal, ¿no? Por ejemplo, tiene una primera película que se llama Memorias de un asesino en serie, Memories of a Murder, que realmente también plantea esa cuestión. A mí me parece que eso, diríamos, aparte, ahora si me lo dices así de golpe, pero si quieres te envío algunos títulos, pero que el cine asiático ha redefinido de una manera muy interesante la cuestión de la intimidad y también la idea del encuentro, ¿no? Por ejemplo, en Fallen Angels, de Edward Carraway, es una pareja que se ama, pero que no se encuentra en toda la película. Y se basa en la idea de que uno pasa por el espacio que antes ha pasado otro, ¿no? Y entonces esa idea es una idea fantástica. Él ha estado aquí, ella ha estado aquí. Y entonces esa sola la idea de cargar el espacio, cargar los objetos, cargar la arquitectura, en el fondo, de la presencia del que ha estado antes y cómo se deja esa pista, a mí me parece que eso también es una cosa que creo que es interesante para esas categorías mutuas, ¿no? Porque son cómo hacer presente el trazo de alguien que ya no está, es algo que interesa a los arquitectos y que evidentemente interesa a los cineastas, ¿no? Y eso me parece que puede ser una línea de trabajo. Molt bé, de veritat, moltes gràcies.